llegaste a encontrarte con Claudio? Ya, vamos a partir eso. Espérate ahí. Claudio y yo nos conocimos en el marco del Congreso Futuro, en una charla que él hizo sobre la educación, que era una charla cortita de apenas 15 minutos, pero que dejó la escoba en el Congreso. Fue Sí. muy revolucionaria porque planteaba esta idea de que la educación era un crimen, ¿verdad? Ujú. Y Lo él recuerdo. estaba dentro de una mesa de conversación donde había dos personas más y al final todo el mundo quedó como muy sorprendido y un silencio total en la sala y la charla fue muy comentada, fue titular de los diarios y todo lo demás. Y yo recuerdo que en ese mismo día, en el mismo día coincidieron Maturana y Naranjo, el mismo día de la transmisión. Y yo Sí, andaba buscándolos a ambos, ¿verdad? Y me costaba mucho hablar con Maturana. Maturana andaba con un par de personas que le hacían como de escolta, y Claudio andaba con Gineta Pachala. ajá. Eh, y yo me acerqué a él y le dije, bueno, yo le quería pedir una entrevista. La entrevista y la charla están disponibles en la web de Congreso Futuro por si alguien la quiere ver. Eh, y me dijo, ¿a ti te molestaría mucho si yo me duermo una siestecita? A mí me sorprendió mucho como la disposición y como la humildad, aparte porque me dice, si me duermo una siestecita y empiezo a mirar como para alrededor, porque obviamente no tenía dónde, y me dice, ay, y se echa en un sillón, bueno, un sillón cualquiera, y se echa, Gineta lo tapó, durmió ahí, no sé, 17 minutos, se levantó y me dijo, estoy listo. Y nos fuimos a hacer una entrevista. Y la entrevista, yo le empecé a hacer un par de preguntas que me habían surgido de la charla, que eran como lo lógico, como ahondar en esta idea de cómo la educación podía ser una herramienta para transformar el mundo. Y recuerdo que mientras él me iba contestando, a mí se me empezaban a llenar los ojos de lágrimas. Y yo decía, ¿pero qué me está pasando? Yo entrevisto mucha gente siempre. Entonces no es como que siempre me ande emocionando, ¿verdad? Sí. Y, y en la mitad de la entrevista tenía los ojos llenos de lágrimas y como que quería saltar a abrazarlo, era como una sensación así de, Ahí está. Ok, hola, vamos, estábamos vamos. contando anécdotas por mientras. Sí, vamos adelante, muy bien. Y fue muy bonito porque, porque fue como un enamoramiento. O sea, yo sabía que yo estaba delante de una persona totalmente única y conmovedora. Y Claudio enganchó conmigo también, nos reímos entre medio, y yo le dije, pero es que nosotros tenemos que seguir en contacto, es muy importante. Y así fue, nos intercambiamos los correos y fuimos a comer al día siguiente con Claudio y con Gineta, y ahí me dio mucha risa porque le conocí ese lado goloso. Yo tengo la impresión de que Claudio era como un niño, como que, como tenía este problema con el azúcar, tenía como una diabetes o algo así, entonces no podía comer todo lo que le gustaban las cosas. Y me acuerdo haber estado en este lugar y me decía, pero mira este pancito, pero mira este quesito, pero mira, y todo el rato saliéndose de la dieta. Y me dio mucho gusto conocerle una dimensión como tan concreta y tan como infantil también. Por eso a mí el nombre del documental Niño Divino me hace sentido por el concepto del niño divino que Claudio planteaba, pero también porque era un niño, tenía una cosa como de niño, ¿verdad? Como que nunca la perdió hasta viejo viejo, ¿verdad? Una fresqueza, ¿no? Una fresqueza suya de estar. Sí, Y yo creo, espontaneidad. claro, creo que por lo menos por mí era cuando verlo tan presente en el attimo puntual del momento, como no estar perdido en el pasado o en el futuro, sino que Sí. vivir plenamente lo que hay. Y eso lo A él hacía un gran maestro. le encantaba que yo lo llevara a restaurantes ricos porque me decía que él recordaba Chile de una forma muy, en parte por su infancia, en parte por su Sí, historia con su madre, en parte porque no lo reconocieron mucho hasta muy tarde. sí. Él tenía una sensación áspera de Chile, como que Chile era tosco, era como gris. Entonces yo le dije, no, Claudio, Chile ha cambiado mucho,
han pasado muchas cosas en este país y yo te voy a llevar a comer puras cosas ricas en lugares diferentes y a mostrarte cosas bonitas. En un momento planificamos incluso ir a Valdivia para que se reencontrara con la belleza de Chile, con la particularidad, con la diversidad de Chile. Y a él le encantaba esta invitación, era como, ¿a dónde vamos a ir hoy? Y yo Sí, le llevaba a un lugar donde había un pancito de no sé qué, o a otro lugar donde había una carnecita de no sé qué. Básicamente lo sí. conquisté por el estómago. Creo, creo que en esta temporada él sanó, por lo menos en parte, una herida que se llevaba con su país, porque no se había sentido aceptado, no había sentido reconocida su investigación, su propuesta, Totalmente. por lo cual creo que de verdad en esta temporada y tu documental contribuye a que se sane esta herida de Claudio. Bueno, después de la primera venida de Congreso Futuro, de esta con la educación, nosotros decidimos volver a invitarlo. En Congreso Futuro no se invitan 2 años a la misma Sí, persona habitualmente, es una excepción. Lo hemos hecho con Stefano Mancuso, que es un italiano que es sí, especialista en la comunicación de las plantas, y lo sí, hicimos con Claudio. Y Claudio vino y dio una charla que se llamaba Una política para la conciencia. sí, Y era esta idea que a mí me parecía revolucionaria, muy en la línea de lo que hace Bután, ¿verdad? De establecer una política pública que permita que los humanos desarrollemos conciencia, como se establece una política pública para que los humanos nos eduquemos, o etcétera, sí, ¿verdad? sí, Entonces, él hablaba de cómo en el Estado debiera existir este elemento, ¿verdad? sí. Y, y esa charla también fue otro hit enorme, tanto que abrimos un espacio en el programa y Claudio dijo, es que yo tengo otra charla guardada que no la he hecho, que era el origen de del mal, el origen de todos los Sí, males. sí. ¿Y te Y esas acuerdas? fueron las últimas charlas de Claudio acá en el Congreso. Sí. ¿Y te acuerdas, Paloma, que Lee lanzó una otra bomba cuando habló de que no existía el pecado original, que el verdadero pecado original es la plaga del sufrimiento que se transmite de generación en generaciones, pero que el ser humano, su fondo es siempre inocente y bueno? Esto fue muy bello y fue una de las últimas teorías suyas. Sí, me acuerdo también que en esa última charla de Congreso, que fue un año que hicimos el Congreso en Bellavista, Sí. en un teatro, eh, nosotros mostramos las primeras imágenes de la grabación que habíamos hecho con Claudio. Ah, Y él ya estaba muy contento porque encontraba que se veía bonito. Porque, no sé, pero otra cosa que yo le conocí a Claudio era su vanidad, ¿verdad? Porque él tenía su vanidad, así sí, como uno lo veía a sus 80 y tantos años, pero que igual se ponía su collar y se combinaba el reloj con la chaqueta y hacía cosas. No, fue muy lindo, realmente ese encuentro fue precioso y de ahí surgió esta invitación a que yo fuera finalmente a Berkeley a su casa. ajá, ajá. Su casa histórica, familiar, sí, donde vivió desde una parte de su infancia. En Y Berkeley la casa también era una casa súper particular que yo creo que no se alcanza a ver bien en el documental. Bueno, todos los detalles que ustedes ven en el documental son de su casa. Una sí, cosa que a mí me encantaba era que de repente uno llegaba a un rincón donde había una plantita y entre sí, medio de la plantita había un monje, sí, que era como alguna figurita que le regaló a alguien en algún momento sí, y él la ponía ahí y la convertía como en una especie de templito. Eh, y toda la casa tenía estos detallitos que yo los traté de poner en el documental y era muy entretenido porque sí, era como, ¿y esto de dónde viene? ¿Y esto de dónde viene? Y otra cosa que era impresionante era que de alguna forma a medida que he ido leyendo con el tiempo más sobre Claudio, su forma de ver el mundo estaba en pequeños detalles en su casa. Entonces, por ejemplo, había muchas alusiones a la maternidad salvaje.
sí, a una, a saber parir, a ser animal, a tener esta cosa dionisiaca de la que habla sí, en el sí, documental. Entonces aparecía una mujer pariendo, había otra mujer con una guagua tomando pechuga, sí, eh, los desnudos, ¿verdad? Muy, muy lindo y muy elocuente todo, como que sí. te invitaba mucho A, a pensar, a reflexionar sobre eso. a mí lo que me llamó la atención en Berkeley, que fue la casa cuando él fue llamado por la Universidad de Berkeley, ¿no? En los años 60, 70, y me llamó la atención de Berkeley, que para mí era la casa de la contracultura, como la había él organizada, era como estar allí en esta época, ¿no? Y que es su historia allí en Berkeley. Sí, Y y muchos libros muy bonitos y especiales y con mucha historia sí, relacionada sí, con cada uno de sus maestros, ¿verdad? Estaban todas sí, las culturas de Totila, había muchos libros de Pearls, como que era todo muy diverso. es como donde nacieron sus enseñanzas, parece, ¿no? Eh, Y Paloma, muchos jóvenes de Chile, también personas maduras, me dicen que de una forma la visión de Claudio eh, contribuyó a una apertura en la cultura chilena. ¿Tú crees que es así? O sea, yo creo que lo que nosotros, lo que aquí ya entro en, bueno, me estás preguntando mi opinión, pero es una cuestión completamente subjetiva, pero el, el estallido social en Chile Mm, fue un estallido porque había algo que estaba a la base, que era muy fuerte y que era un descontento muy profundo en muchos sí, niveles, que cruzaba distintas dimensiones. sí, Y yo creo que las charlas de Claudio, lo masivas que fueron, lo comentadas que fueron, lo importantes que fueron en términos de titulares y todo lo demás, lo que mostraron fue que había algo que estaba vibrando sí, en esa frecuencia mucho antes, porque la primera vez que Claudio vino era 2017, después 2018, o 2019, no, 2018, 2018. y, y ya había habido ciertos hitos importantes para Chile, como la marcha de las AFP, que había sido una marcha muy Sí, masiva. Ya había habido algunos movimientos, como los movimientos de los pingüinos, etcétera, que habían venido, pero todavía se estaba gestando esta transformación muy profunda. Y yo diría que hoy hay una masa crítica de seguidores de Claudio que son jóvenes menores de 30 años, menores de sí, 25 años, que sí, son los que sí. están hoy día empujando la transformación. Y eso a mí me da mucho gusto porque en alguna entrevista a propósito del documental comentaba esta sensación de que Claudio era un verdadero Sagitario, porque era por un lado este hombre muy sabio y Sí, etcétera, pero vibraba en una energía muy revolucionaria y muy juvenil, sí, sí, siempre. sí. Y siempre ha De sido hecho, así. era como que el cuerpo le incomodaba, porque me pasó en las grabaciones, por ejemplo, que yo le decía, ya, Claudio, anda para allá, y se ponía como a correr o a saltar, y yo decía, pero no tan rápido, que cálmate, era como que Sí, no se ponía de acuerdo con sí, su cuerpo sí, respecto de que en realidad parece que igual se tenía que cuidar un poco, ¿verdad? sí. Eh, Y y eso también siempre, lo hacía muy, muy versátil sí. mentalmente. Y siempre ha sido muy abierto a las novedades y a lo que traían los jóvenes. Y, Totalmente. y, y a mí me gusta una cosa, Claudio hablaba de patriarcado, los jóvenes chilenos estaban hablando de contra el patriarcado y las mujeres chilenas levantadas en contra del patriarcado. Y yo creo que lo que puede dar Claudio más a los jóvenes chilenos, la importancia de conocerse a sí mismo, no solo la importancia de la solidaridad, que es primario, obvio, y la lucha y el antipatriarcado, pero también la madurez personal. Esto puede ayudar a cambiar y a madurar la sociedad.
A mí me gustaba mucho, en el sentido de lo que tú estás diciendo, la oferta que hacía Claudio de que, yo soy una persona que se ha terapiado bastante desde muy chica, pero una cosa que me pareció muy iluminadora en su forma de sanar era esta idea de que la neurosis que cada uno tiene es tu gran maestro para sanarte, ¿verdad? Claro. Y eso me gustaba mucho porque cuando yo lo entrevistaba, Claudio como que no escondía su sombra. En el Sí. fondo, yo le hacía preguntas sobre ciertas cosas y me decía, no, es que yo en realidad, por ejemplo, me llamó mucho la atención algo que no puse en el documental. Una vez le pregunté como si él había amado mucho Ah, ajá, y cómo habían sido sus relaciones con sus mujeres, ¿verdad? sí, Y él me decía que él había sido muy mezquino con el amor, que a él lo ajá, habían amado mucho, pero que él no había amado mucho a nadie. Y me parecía tan sorprendente que eso lo dijera mientras yo lo estaba grabando, o sea, como que el ego humano generalmente trata de no verse tan mal, de no ser tan precario, de no ser tan tonto, ¿verdad? En este caso sí, tan mezquino, ¿verdad? sí, Y sin sí, embargo, él estaba ahí como diciéndome, no, en realidad yo sí, así soy. Y creo que la única vez que me di cuenta del amor de verdad fue cuando murió mi hijo. Y ahí me cuenta esa anécdota, que es una anécdota conmovedora. sí, sí, Porque también es súper inadecuado decir que uno creía que amaba a su hijo, pero que no se dio cuenta que no lo había amado realmente, sino hasta que se murió el hijo, ¿verdad? sí, Eso es una declaración para un padre muy fuerte. Decir sí, que uno no amaba a su hijo es muy dolorosa, por un lado, sí, y habla de los propios dolores que uno acarrea. Entonces, eso me gustaba mucho de Claudio, que tenía sí, una facilidad para entrar en su sombra muy grande, que yo creo que ese es un gran regalo para esta época. O sea, estamos en sí, una época donde ya no necesitamos maestros que te digan, tú tienes que hacer esto y yo te lo muestro porque soy el ejemplo. sí, Uno necesita un maestro que te diga, te sugiero que hagas esto, y yo también tengo mis propios dolores, y soy sí, precario, y soy sí, pobre, y tengo mi... Y sí, esa versión a mí me fascinaba de Claudio, como que sí, fuera claro oscuro, y que nos lo mostraran, como era, para mí el verdadero regalo era ese, como saber sí, que en el fondo tú también podrías ser una maestra, ¿cachai? sí, Como... sí, sí. Y también sabes que nos enseñó a nosotros mucho a no tener miedo al sufrimiento y a darle este valor que tú dices al sufrimiento, porque solo transitando el sufrimiento tú te sientes vivo, transitándolo, no que tú tengas que sufrir, pero aceptarlo, el espacio interno es amplio y él había pasado por esa experiencia y por eso pudo enseñarla. Sí, Totalmente. Por eso también me pareció tan importante, no sé si ustedes se dan cuenta, para los que han visto sí, el documental tiene algunos hilos que lo conducen y la mayoría de los hilos son los momentos que Claudio describió como momentos muy importantes en su vida. Uno, sí, sus dolores con su mamá, como quién era su mamá, cuánto le dolía a su mamá, por qué no le gustaba a su mamá y qué le enseñó su mamá desde ese dolor, ¿verdad? Y por eso el documental en el fondo parte primero desde cuando él era feto, de no hacer nada, ¿verdad? Y después va a los momentos que tuvo con sus papás, a la descripción de su mamá, después entramos en la muerte de su hijo, y así, ¿verdad? sí, sí, En el desierto y lo demás. Y creo que era importante, para él era muy formador el dolor que tuvo con su mamá. ¿Cuánto se sí, demoró en darse cuenta que no, que él, como él se sentía que él no había sido querido o que no había sido visto, sino que era como una mascota, dice en el documental. Es muy dolorosa, pero es muy bonita la forma en la que cuenta su historia. sí, sí. Y una cosa, Paloma, me gustaría que tú pudieras decir a la gente cómo puede ver el documental, porque veo que mucha gente lo está preguntando. Bueno, el documental está en cartelera a través de Passline y a través de Vimeo. Todas las personas que vivan en América Latina y en algunos países de Europa como Italia y España lo pueden ver en Passline, pero hay un montón de gente que lo ha visto desde Indonesia, por ejemplo, y a Indonesia no llega Passline, llega solo Vimeo.
sí. Yo puedo, le voy a pedir Ahí a compartieron la manera para entrar. a alguien Ah, que muy mande el bien. link, ¿verdad? Sí. Porque ahí hay harta gente que ha ayudado a otros a verlo. Sí. Eh, y estamos hoy día, de hecho, tratando de levantar la segunda parte del documental, porque hay mucho, si ustedes lo vieron, hay mucha gente que me ha dicho, pucha, me quedé con gusto a poco, ¿verdad? Sí, sí, Porque es como un canapé, pero es un canapé de algo muy particular, porque es súper el mundo interno de Claudio. Es como lo que él piensa, lo que él sintió, lo que a él le dolió, lo que su mamá. Es muy personal, ¿verdad? Pero yo le hice otra entrevista en ese viaje, que era la política para la conciencia. mm, Y ahí él profundiza en su idea y en las distintas iniciativas que él tenía. Él estaba en contacto con el Ministerio de Educación de esa época, tratando de influir en la política nacional para aportar elementos que sirvieran a que los chilenos tuviéramos más herramientas para enfrentar el futuro y enfrentar nuestras propias vidas. Entonces, eso. la idea es que nuestro segundo documental profundice justamente en ese ámbito. Sí, yo permíteme, Paloma, decir a quien nos estás escuchando que tú financiaste el documental, Sí, en parte te ayudó el SAT de Italia, eh, pero tú financiaste el documental, por lo cual es un agradecimiento a Claudio y a tu obra poder verlo ahora. Luego tú lo liberarás entre algunos meses, pero sería de verdad un agradecimiento a la enseñanza de Claudio poder verlo ahora a través de las plataformas. sí, es importante decir que el aporte de muchos artistas a Mm, porque acá o sea, Eduardo Svart hizo la música e hizo la música por mucha menos plata de la que él cobra sí, habitualmente, sí, porque todos teníamos un compromiso muy profundo con Claudio. El director de fotografía, que es Cristian Quierego, que además sí, ha sido realmente mi compañero en el desarrollo de este proyecto. También trabajó, todos trabajaron como por recursos muy acotados porque todos querían mucho a Claudio. sí, Que Chris Querego también lo conoció, fue conmigo a Berkeley. Entonces, cada persona que ha estado relacionada con el proyecto, Papel Papís, que se llaman los que hacen sí, la gráfica también, tenían un compromiso y le daban muchas ganas de ser parte de este proyecto. De hecho, algo interesante fue que, no sé si ustedes se fijaron en las animaciones, sí. pero las animaciones que hicimos, eh, hay mucha gente que está viendo el live que ha tenido experiencias con psicodelia, con Sí, algún tipo de droga psicodélica, ¿verdad? Pero hay muchas que no. Y cuando una persona que ha tenido una experiencia de transformación y de sanación con algún psicodélico ve lo que ve, es muy difícil de transmitírselo a alguien que nunca ha tomado nada, ¿verdad? sí. Entonces, lo que nos sentamos con este grupo de jóvenes muy, muy talentosos fue decirles, bueno, si ustedes pudieran ponerle color, forma, visión a lo que pasa con la psicodelia, lo que uno vive con la psicodelia, ¿cómo se vería eso? Y Qué estuvimos un bueno. montón de tiempo explorando en visualidades, en cómo se podría ver, por ejemplo, que uno no sé, todos hemos tenido experiencias distintas, pero una experiencia bien común en el mundo psicodélico, que de hecho Claudio la describe en su libro de ayahuasca, Sí, es esto de que los seres humanos como que nos convertimos a una relación muy íntima con la naturaleza. Y empezamos a ver que las plantas están vivas, algo que uno cognitivamente lo sabe, pero no lo ha experimentado. Uno sabe que las plantas están vivas, te lo han enseñado en clases, ¿verdad?, de ciencias naturales, pero uno no se relaciona con la planta como si fuera algo vivo. Sin embargo, sí, cuando uno está tomando algo psicodélico, ayahuasca o hongos, miras a la planta y la planta realmente es tu hermana, ¿verdad? Entonces, era muy, muy desafiante para la realización gráfica cómo uno podía mostrar
cómo se veía la psicodelia. Y si Sí, ustedes se fijan, las animaciones están hechas con una técnica que es increíble de este equipo sí, de Tapel Papis, que lo que hacen ellos es como escanear texturas, piedras, clavos, arena, y después eso lo recortan y eso después lo animan. O sea, es una técnica muy de boutique en términos de animación. è Pero prezioso. la idea era que uno viera cómo la cosa estaba viva y se transformaba y tenía como muchas Sì, formas, ¿verdad? sì. Sí, aquí Por están Io, eso a mí es me, comentando. mucho cuidado. sí, a mí me encantó esta parte, porque para mí fue como ver en figura la forma que era Claudio, su mente, no sé, su mente, su alma también. Me encantó. Y entonces, Paloma, me gustaría que explicaras más tu proyecto de un segundo documental. Dale. Antes le quiero pasar un dato a la gente en relación a las animaciones. Hay Sí, un segmento en el que Claudio habla de lo dionisiaco. Si sì, ustedes se han formado con Claudio o han leído de Claudio, sabrán que la cosa de lo dionisiaco y de conectarse con lo salvaje es muy importante en el proceso de sanación, ¿verdad? Él lo recalcó mucho, yo ahí lo puse cortito, pero lo recalcó mucho. Y una cosa que me quedó dando vuelta mucho es este segmento que yo puse donde él dice que uno debería relacionarse con su lado animal de una forma amorosa, como queriendo darle al otro lo que el otro necesita para sentirse bien, para sentir placer, para disfrutar, ¿verdad? Me quedé pegada en la idea de que nosotros con los dioses cristianos tenemos un montón de estampitas, de imágenes, de estatuas, a través de las cuales nos podemos conectar con lo religioso que existe, no sé, pues en la meditación o en el sì. perdón o en la compasión. Pero no tenemos una estampita, una estatua, algo que nos conecte religiosamente con el placer o con el lado salvaje o con Dionisio. Entonces, con el equipo dijimos, ¿cómo podemos hacer una especie de estampita como las estampitas indias de Ganesh o de Sì, Krishna, ¿verdad? O de Shiva, que uno pueda imprimir y pueda pegar en su pieza o en su casa para no olvidar nunca que tiene que cultivar su lado más salvaje y su lado más dionisiaco. Entonces él describe esta escena de que en el pasado las vacantes tenían esta imagen de que daban de mamar a las panteras. sì, Y él decía que la imagen de las vacantes dando de mamar a las panteras simboliza la idea de que tenemos que nutrir nuestro lado salvaje, nuestro lado animal. Y yo dije, esa es la imagen. Entonces, si che ustedes se bueno. fijan en ese pedazo del documental, van a encontrar una mujer, una vacante, que Sì, está rodeada de como una especie de halo, como son las estampitas indias, ¿verdad? Y sì, tiene a una pantera que está tomando leche de su picuda, ¿verdad? Esa imagen yo la quiero convertir en un póster porque yo creo que a nosotros, a la civilización, le falta la idea de que uno también puede cultivar de forma religiosa el placer, el disfrute, el goce y de esa forma sanarse. Y que si uno puede acceder a ese lugar de forma más directa, realmente puede sanarse uno y si uno le regalara al otro sì, con generosidad el placer, también claro. podría sanar al otro a través de eso. Entonces Sì. me encantó esa idea y por eso este equipo lo tomó y yo encuentro que lo realizó de forma perfecta. Os agradezco muchísimo de eso, porque que las madres puedan transmitir con la leche el deseo y el placer, ¿no? Bueno, de hecho, solo para terminar esto y al tiro voy a tu pregunta Sí, anterior, sí, el cierre del documental coincidió con mi cierre de parto. Yo acabo de claro, tener una guagua hace un par de meses, hace 2 meses, y yo tenía la obsesión de que tenía que entregar este hijo, que era el niño divino, antes de mi propio hijo, porque si no todo se iba a volver un gran enredo, ¿verdad? sí, Y trabajé mucho con una guata gigante, así con de 8 o 9 meses. Trabajé mucho en el documental con Chris Kierego, con el músico, con Eduardo Svart. Y el día que yo parí y tomé la decisión de parir sin anestesia, que es algo que en el mundo moderno no se usa sí, mucho. Creo que yo nunca había sido más animal que en ese momento.
por muchas razones. Primero porque creo que nunca había gritado de esa manera, con la cantidad de controles sociales que tenemos nosotros, como que nos da vergüenza ser así, ¿verdad? Como ser salvaje, ser loca, ser suelta, da lo mismo. Sí, Ese día yo estaba en ese estado, y mientras estaba tratando de parir, con mucho dolor, pero con mucha conciencia, veía esos cuadros que Claudio tenía en Berkeley, de mujeres indígenas pariendo así con toda la fuerza, ¿verdad? Me hizo tanto sentido también el discurso dionisíaco, no solo desde el punto de vista del placer, sino encontrar placer en la animalidad, sí, aunque la animalidad duela. sí, Esto me sí, pareció, pero fue muy inspirador para poder parir, porque es curioso cómo en esta época parir naturalmente es como un privilegio. Se cuesta mucho parir, porque todo el mundo te dice que no puedes, que te va a pasar algo, que bien. sí, sí. Entonces, a mí me ayudó mucho, me acompañó mucho el niño divino en el parto. Qué Si quieres, ahora te contesto la gracias. pregunta. Qué bueno, Paloma, lo que cuentas, porque es como si tú hubieras devuelto la naturaleza a ser madre, porque la están medicalizando eso de parir. Y tú Totalmente. nos estás dando una testimonianza bellísima y también una testimonianza de la enseñanza de Claudio, muy bella. Sí, totalmente. Una cosa más que les estoy contando secretitos que me dio Claudio porque lo encuentro que son un regalo. Sí, Eh, sí. un día estaba hablando con él y le dije, bueno, Claudio, si uno quiere utilizar psicodélicos para sanarse, Mm, ¿cómo tiene que usarlos? Pensando en que no todo el mundo puede ir a la selva, menos ahora, ¿verdad? claro. Entonces, ¿qué debería hacer la gente? Y él me dijo que era muy importante que uno tuviera como una especie de laboratorio, que era importante generar una intención, tener claro que uno se está tomando un psicodélico, sea sintético o sea natural, con una intención, con un foco de algo que quiere lograr sanar, que por supuesto no lo tiene que mezclar con nada, Sí, que tiene que tratar de hacerlo de día, y con un ambiente controlado emocional en el sentido de compartir con una persona cercana que uno quiera, habiendo establecido unas reglas de no agresión, ¿verdad? Como de que el sí, otro te proteja, te respete, ¿verdad? sí. Eh, y sobre la base de eso, oye, esto se me puede cortar, acabo de darme cuenta que no tiene tanta pila. Eh, Le voy a pedir a alguien que venga a ayudar. Pero entonces, habiendo hecho eso, es mucho más probable que este viaje sea perfecto y que además sea muy sanador. Y justamente después de que él me enseñó, yo lo hice como con esa técnica y realmente el efecto es Ya, totalmente transformador. No sí, tiene nada que ver. sí. Claudio, además que ser un gran científico, investigador de las plantas y de los psicodélicos, ha sido la persona que ha sabido transmitirlo de una forma seria y humana al mismo Sí, tiempo, coincido. dándole sobre todo un gran valor al trabajo grupal. Esto es su especialidad. Ahí está cargando. Sí, Bien. totalmente. Y cuando él enseñaba a los grupos y hacía esta experiencia a los grupos, era como transmitir una forma de una sociedad nueva, diferente, humana, animal, transparente, sabia, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, a mí me gustó mucho aprender las pocas cosas que aprendí en esas conversaciones, porque al final yo nunca pude hacer un SAT con Claudio. Tratamos de Claro, coincidir varias veces en Brasil, cuando estuvo en Chile también, pero yo sí, justo estaba con varias producciones y con temas no podía ir. Pero esas pequeñas lecciones que me dio me han acompañado mucho. De hecho, en este momento estoy sentada al frente de un cuadrito que me regaló de muchas palomas. Ahora se los voy a mostrar sí, mientras, mientras sí, pasamos al sí, siguiente tema. Lo voy a ver, pues así, tan espontáneo como soy. Ese cuadro, ¿lo ven? sí, Me lo bastante. regaló un día en la calle
íbamos caminando y había un fotógrafo que tenía ese cuadro y me dijo, mira, palomas como tú. Y me lo regaló y justo lo tenía no pensé que iba a estar acá justo acompañándome. Sí, Y qué otro bonito. día fuimos a una librería, me dice, toma, esto es para ti. Y me pasa un libro sobre fermentación de alimentos. Entonces yo lo miro y le digo, pero Claudio, por qué me estás regalando esto? Como crees que el chucrut es algo muy importante en la vida de una persona. Me dice, me confundí, pero en el futuro sabrás por qué te lo regalé. Y la verdad es que no, todavía no sé, pero es divertido porque tenía esa cosa como atarantada que a veces hacía cosas Claro. muy espontáneas, ¿verdad? Sí, tu documental es una fermentación. Gracias por encontrarle el lado, porque Eso. todavía miro el libro. Porque es como cuando se hace el vino, ¿no? Que toca hacerlo con el cuerpo. Sí, Muy bien. Y Paloma, entonces el nuevo proyecto. podemos esperar ese proyecto donde tú nos regalarás un otro aspecto, digamos, ¿no? De lo que viviste con Claudio. Mira, en este momento estamos, por un lado, viendo los temas como de tratar de encontrar una manera de financiarlo, en parte con los Claro, resultados del documental. Vamos a tratar de financiar la primera parte. El mismo equipo que trabajó con nosotros ya quiere trabajar en el siguiente documental. sí, Y el gran desafío es cómo uno cuenta una historia que ahora ya no es íntima, es una historia de la sociedad, porque lo que hablamos con Claudio en ese momento tenía que ver con las herramientas que uno podía tener en la vida nacional para mm, generar un despertar de la conciencia a nivel global, ¿verdad? Que era tan urgente. sí, Y él ahí tiene algunas opiniones que son bien drásticas, que son eh, muy duras muy duras pero muy reales, como que el mundo está siniestramente gobernado por el 1% para el 1%, que era su frase, ¿verdad? sí, No está pensado para ser global, para todos los seres humanos, sino para algunos, ¿verdad? Y sí. cómo esa política de la avaricia, esa política de la concentración, tiene que ser reemplazada por una de la conciencia donde todos nos hagamos cargo de forma responsable de nuestros propios lastres emocionales, ¿verdad? Para así lograr transformar la sociedad. Entonces, con el equipo estamos ahí en esa pregunta de cómo se ve eso, porque el primer documental salió muy natural, porque estábamos en la búsqueda de ese imaginario psicodélico, teníamos este material súper cercano dentro de la casa, como cuando se comen las lentejitas, como cuando Sí, con su quesito, ¿verdad? Toca piano. Ese momento es hermoso. No sé si a ustedes les pasó, o a la gente que lo esté cómo viendo, no. que esté viendo este live, si vieron ese pedazo del documental, es conmovedor ver a Claudio con su Parkinson tratando de Sí. tocar piano y tocando piano, es Y sorprendente, tocando ¿no? perfectamente, sí. Pero él estaba muy en desacuerdo con que él encontraba que le había salido todo pésimo y que no me servía para nada. Por eso incluí ese segmento en el documental donde él me dice, no, esto que hice no te va a servir para nada. Es muy Es muy lindo haber lindo, podido ver a Claudio así. claro, es muy lindo poder entrar en esta intimidad, Sí, ¿no? La totalmente. intimidad suya y la intimidad de tu trabajo también. Sí, Y fue realmente muy en- bonito. sí, nosotros del SAT, del programa, las personas que somos responsables, estamos reflexionando, viendo cómo poder financiar y también cómo poder abrir esta financiación a todo el mundo para que podamos tener ese otro fruto. Porque ahora la gente que no ha visto el vídeo se dará cuenta de cómo este documental permite recibir una enseñanza transmitida en directo, como si Claudia estuviera vivo. Y Bueno, estoy... mi expectativa a futuro, perdón que te interrumpa, No, no, es no, que esto quiero eh, saber. a futuro con este documental, yo lo quiero, vieron que el documental tiene como un montón de segmentos, Sí, está separado temáticamente.
lo quiero hacer sushi, lo quiero convertir en pequeños momentos de 2 minutos, de 3 minutos, en el fondo separar cada uno de los títulos, porque creo que cada segmento es muy educativo. O Sí, sea, se me ha acercado gente a hablar del segmento de no hacer, por ejemplo, sí, de no hacer nada. Y de lo mucho que nos ha costado en esta pandemia, a pesar de que hemos tenido mucho más tiempo, no hacer y aprovechar el tiempo de no hacer para ir adentro, ¿verdad? Y profundizar. Entonces, gente que llegaba completamente conmovida con eso. U otras personas que han tenido experiencias paternales similares a las de Claudio y que han descubierto tarde cómo se puede ser madre o cómo se puede maternar a alguien y sí, que lloraban a mares en el segmento ese, ¿verdad? muy bien, muy Entonces, bien. yo creo que sería súper útil para las clases, para la vida cotidiana, para que a veces uno, tal como manda un sticker o un meme divertido a un amigo, le pueda mandar un segmento de 2 minutos que le sirva para el alma. Creo que Sí, que el documental se puede convertir en cápsulas y que esas sí, cápsulas se puedan consumir libremente por todos. La idea después de que salgamos de la cartelera, que yo calculo que efectivamente va a ser en un par de meses, es liberarlo para que la gente lo pueda usar en todos los eso, contextos que le parezca útil eh, sí, y se comparta infinito. vale. Y nosotros nos comprometemos a encontrar una forma para poder recaudar fondos para que tú puedas darnos esta otra oportunidad. No, yo encantada y también me siento muy honrada de poder haber podido financiar yo también parte del documental. O sea, me Claro, refiero a que claro, yo siento que en el encuentro con Claudio hubo un acuerdo tácito de un amor muy como incondicional, donde él me regaló un montón de cosas sin saber lo que yo iba a hacer con ellas, y yo traté de regalarle a él un montón de cosas claro, eh, de la misma manera, ¿verdad? Y yo creo que así debieran ser las relaciones cada vez más y en el futuro, ¿verdad? Donde uno pueda conectarse con dar de una forma amorosa y con buenas intenciones y que salgan frutos hermosos y que la gente los disfrute y que los compartamos, eso. porque nos falta tanto a los humanos, ¿no? Sí. Y además, Paloma, yo creo que sea muy importante en este momento. Hemos pasado más que un año con la pandemia, hemos visto cosas tremendas en el mundo, pero no solo por el virus. Hemos visto cuánto hemos perdido casi, yo no sé, espero que no, pero parece que estamos perdiendo una ocasión de despertarnos, una ocasión de solidaridad, de ayuda mutua. Entonces yo creo que este trabajo de Claudio y también a través de tu documental puede ayudarnos en este momento a no perder la conciencia. Y esto es lo que Claudio había dicho. En el naufragio tenemos que quedarnos conscientes, porque es allí que la gente necesita y tenemos que estar abiertos y presentes. Totalmente, Entonces, yo creo que en este documental, en este segundo material de la política de la conciencia, eso está muy presente. La idea de claro, que mucho tiene que destruirse para que nazca algo nuevo, que eso es eso, totalmente real en la biología. Algo sí, tiene que morir para que algo nazca, es totalmente real en la psicología. sí, eh, y va a ser real también para la civilización. Ojalá no muera tanto, ¿verdad? Porque están muriendo muchas personas, muchas especies, pero también están muriendo muchos modelos, muchas formas de mirar el mundo. sí, Entonces, estamos en un ancla, ¿verdad? En un momento en el que la transformación puede ser posible. Ojalá, con toda la humildad del cosmos pueda el documental aportar en algo y también yo me declaro muy al servicio de promover los aprendizajes de Claudio porque para mí fue una experiencia iluminadora. Te quedaste pegada, Gracia. Sí, se nos quedó pegada, gracias. Pero Y ya volverá. la gente está súper fascinada con la No sé si alguien tiene una conversación. pregunta o quiere hacer, no Mira, sé. han hecho muchísimos comentarios, no se nos fue.
Han hecho muchos comentarios, han estado fascinados con el documental. Todos preguntan también, los que no han podido verlo, hasta cuándo está y todo, pero hemos estado dando la información. Vamos a Eh, estar en principio para aclarar eso, vamos a estar durante todo julio y durante todo agosto probablemente. ok, Ahí hay perfecto. que ver si es que se van a seguir renovando las exhibiciones. También les aprovecho de contar que el festival, o sea, que el Festival Latinoamericano de Documental de Trieste seleccionó el documental para su muestra. Entonces va a estar ¡Wow! en ese festival en noviembre, que es un festival que da vueltas por Trieste, Padova e Udine, creo que son los tres lugares en Italia. Y también estamos conversando con una amiga que vive en la isla Juan Fernández y que va a ¿Ya? hacer una exhibición para la gente allá del documental. La verdad estamos súper contentos con lo que está pasando y tratando de darle la mayor visibilidad posible. ¿Volviste, Gracia? Sí, es que el argumento era tan importante que se me calentó el móvil. Pasa, pasa. Esto necesitamos, fuego. Así que estábamos preguntándole a la gente a ver si alguien tenía alguna pregunta o Qué quería... bueno, sí, sí, Lo que qué más bien. tenemos son comentarios y agradecimientos profundos por el documental y por el aporte de Claudio, por el aporte de Gracia. Y bueno, y eso Yo que te decía, encantada. ¿no? Cómo seguir viéndolo, cómo ver, algunos lo quieren ver, otros seguir viéndolo y esperando lo que viene también. Muchos Sí, corazones, por supuesto. que lo usen todo lo que puedan y lo compartan y en el futuro cuando abramos el documental al público que se sientan muy libres de utilizarlo en todos los espacios que les parezca útil y de hacer comentarios también, si algo no les gustó, Eso, etcétera, porque creo que siempre uno puede llegar a una nueva versión de las cosas que pueden ser más lindas y más perfectas en la medida que más gente colabore. Este sí, documental es realmente un acto de colaboración muy grande entre muchas personas, la Catalina Calcañi, que estuvo en el guión, Chris Quierego, que estuvo a lo largo de todo el proceso, en la cámara, en el guión, en el montaje, Edu Svart, que es este músico, yo de verdad les quiero agradecer mucho, eh, Tres Tercios, que es la productora, Gineta y Julia fueron dos personas claves en esto porque me ayudaron un montón y han sido siempre muy cariñosas y muy entusiastas en tratar sí. de promover el documental. Así que, y sobre todo a Claudio, yo a veces utilizo algunos oráculos, ¿verdad? Y me pregunto si Claudio está feliz. Y siempre me salen unas cartas muy lindas, como muy tranquilizadoras, como la templanza, ¿verdad? Sí. Así que espero que su espíritu, su energía, lo que quede de él junto a nosotros, esté contento con lo que está pasando con este contenido. Yo quiero invitar a la gente a verlo ahora pagando este pequeño ticket, porque así podemos financiar el segundo documental. Y también quiero pedir, quiero repetir una sugerencia que leí de que se pueda, cuando estará libre, pasarlo en centros sociales, en escuela, donde sea, recaudando unos fondos que pueden ir para este Ah, segundo documental. sí, pero Lo, también, como lo del de la isla Juan Fernández, o sea, a mí me interesa mucho que la mayoría, la mayor cantidad de personas puedan verlo. Agradezco mucho a todos los que quieran aportar, pero aquellos que no puedan pagar, que por favor se claro, contacten para que veamos la forma, el mecanismo de que lo vean. La conciencia es probablemente la única forma de que la humanidad dé un giro y por lo tanto yo encantada de poder compartirla más. sí. Esto no hay duda. Cuando será libre, será viral. El virus bueno. Hay muchos virus buenos, hay muchos de ellos, así que sea uno más, sí, de todas maneras. El trailer, de hecho, tiene, no sé, 30.000 views.
hay mucha gente que lo ha compartido, así que Sí, eh, se ve que Claudio vive en muchos, ¿verdad? En claro, multitudes. claro. Bien, yo creo, Bien. Larisa, ¿no? Que Yo creo que estamos súper está, contentas. sí, muy, muy rico encuentro. La gente está súper, súper agradecida. Así que muchas gracias, Paloma. Gracias, Gracia, desde Italia, que por eso de repente se caía. Y perdón por el principio, pero bueno, así se Sí, perdonad, aprende. Lo una, logramos. pero yo Muchas gracias a ustedes por lo la logramos. invitación, ¿ah? Y por la compañía y por las ganas de seguir el contenido y a toda la gente que quiso darse este ratito en Chile además es feriado, así que me parece impresionante que quieran estar aquí no durmiendo. Muchas gracias a todos. Muchas Bien. gracias, Paloma. Muchas gracias por parte de la Fundación y de todos los discípulos de Claudio, los seguidores de Chile. Encantada. Gracias. Nos Un vemos. Besos, abrazo virtual. chao. Chao. Chao, chao. Gracias a todos que nos acompañaron hoy día. Il programma SAT è la obra di Claudio, è la grande